Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro. Nos vamos acercando ya pues al final de este curso, si Dios lo permite, tal y como lo tenemos programado. Pues hoy estaríamos terminando los textos que vamos a leer para de hoy en ocho ya pues hacer como un resumen y terminar este, este curso sobre el discipulado en el Evangelio de Juan. Perdón, en el Evangelio de Marcos. Vamos a iniciar pues poniéndonos en la presencia de Dios, encomendándonos en este momento y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu bendita piedad, por tu misericordia, por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has permitido reunirnos hoy en tu nombre para seguir profundizando en el texto de la Sagrada Escritura, para seguir reflexionando sobre nuestra condición de discípulos a la luz del Evangelio de Marcos. Te pedimos que tu Espíritu nos ilumine, que tu fuerza y tu gracia nos acompañe, que nos ayudes para que podamos recibir esta palabra como lo que realmente es, palabra tuya, palabra de Dios, palabra que ilumina, palabra que fortalece, palabra que nos guía en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Que tu luz, tu fuerza y tu gracia nos ilumine para que todo lo que de palabra o de obra hagamos sea todo en nombre tuyo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Seguimos adelante en este camino de lectura y reflexión con el Evangelio de Marcos para tratar de descubrir cuáles son las enseñanzas más importantes que San Marcos nos presenta acerca del discipulado. Recordemos que hemos venido insistiendo que el Evangelio de Marcos, según algunos especialistas, está dividido en dos partes. La primera parte enfatizando el texto, el título del mesianismo, que se desarrolla sobre todo en Galilea y que termina con la profesión de Pedro cuando reconoce ante la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro reconoce, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda parte gira en torno al tema de ese título, Hijo de Dios, y termina pues cuando el centurión romano en la cruz reconoce que al ver cómo Jesús murió, reconoce realmente este era hijo de Dios. Y es la parte que se desarrolla en Jerusalén y sobre todo, bueno, el camino de hacia Jerusalén que inicia en el capítulo 8, versículo 30, en Cesarea de Filipo, cuando Jesús emprende su viaje hacia Jerusalén. Hemos venido viendo cómo al principio de este camino, sobre todo en todo este trayecto desde la Galilea hasta Jerusalén, Jesús va formando a los discípulos. Y la formación la realiza como en tres momentos, ¿verdad? Que hemos llamado pues como tres sesiones que tienen una estructura gramática, una estructura literaria semejante. Tenemos un anuncio de la pasión, tenemos una reacción de los discípulos, una instrucción o enseñanza de Jesús y un tema de profundización. Hace 8 días terminábamos la segunda parte, que va del capítulo 9, versículo 30 al 10:31, donde teníamos la reacción, el segundo anuncio de la pasión, que enfatizábamos el hecho de que subraya la muerte redentora, Jesús que ofrece su vida por nosotros. Tenemos la reacción de los discípulos en esta sesión un poquito casi que muy corta, un versículo nada más donde dice que tenían miedo y no le querían preguntar. Y tenemos la enseñanza de Jesús, ¿verdad? La enseñanza de Jesús, donde precisamente nos hablaba de quién era el mayor, ¿verdad? Veíamos cómo esta sesión subraya una riqueza extraordinaria donde nos habla del servicio, donde nos habla de la acogida, donde nos habla del cuidado que tenemos que tener
de no hacer tropezar a los demás, sobre todo alejándolos de la fe, alejándolas de la salvación. En la Halakha que veíamos en el capítulo 10 del 1 al 31, ¿verdad? Esta actualización de la legislación, teníamos el tema del divorcio, teníamos la acogida del reino, donde se pone como ejemplo al niño, teníamos el texto riquísimo del joven rico, ¿verdad? Que nos habla precisamente de dónde está nuestro corazón y la recompensa por el desprendimiento. Vamos a entrar hoy a la última sesión, ¿verdad? A la última sesión que la vamos a titular Subiendo a Jerusalén, porque vamos a ver que tal y como nos manifiesta el mismo Jesús, ya se van acercando a la ciudad santa. Se me olvidó, tengo que reconocerlos, quería mostrar el mapa acerca del mapa de Palestina para que geográficamente nos ubicáramos, verá, bueno, pero no lo hice, una disculpa, se me olvidó. Entonces, lo importante es que ya cuando uno se va acercando a Jerusalén, perdón, a Jericó, comienza la ascensión, comienza a subir la montaña, viene uno caminando prácticamente por una llanura que se forma paralela al río Jordán, ¿verdad? Sobre todo en la orilla occidental, que es la que pertenece a Israel en este momento. Viene uno por una llanura, ¿verdad? Y al llegar a Jericó, más o menos unos kilómetros antes de Jericó, comienza a subir un poquito, ¿verdad? Llega a Jericó y de ahí sí es una sola subida hacia Jerusalén, ¿verdad? Recordemos que por eso los salmos que acompañaban las peregrinaciones se llamaban salmos de subida, ¿verdad? Porque precisamente tenían que ascender, subir la montaña para llegar hasta la ciudad santa. Bueno, esta tercera sesión tiene exactamente la misma estructura. Tenemos el tercer tríptico que nos habla de un tercer anuncio de la pasión que nos presenta Marcos en 2 versículos. Tenemos una reacción muy fuerte, que es la de los hijos de los Zebedeos, muy en paralelo con la reacción anterior o con las enseñanzas anteriores acerca de quién era el más importante. Y tenemos otra instrucción y enseñanza de Jesús que parte precisamente de esta misma reacción de la petición que hacen los saduceos, los hijos del Zebedeo, perdón. Y por último, tenemos una Agadá, que en este caso es importantísimo porque es un texto testimonial que nos presentará la curación del ciego de Jericó y que va a rescatar precisamente la importancia del camino como la escuela en donde se aprende a seguir a Jesús. Vamos entonces a, a iniciar esta tercera sesión, precisamente leyendo 10, 32, 34, que es el tercer anuncio de la pasión. Dice el texto: iban de camino subiendo a Jerusalén. Vea que geográficamente lo que les decía, se van acercando a Jericó, entonces ya se va notando que se deja la llanura, que se deja la parte plana para empezar a entrar en la zona montañosa, ¿verdad? En la zona montañosa. Sin embargo, todavía Jericó está en una región, Jericó está como en la base de la montaña. No es todavía plena montaña, pero tampoco es las llanuras a la par del río Jordán. Lo importante aquí es rescatar y resaltar la cercanía hacia Jerusalén. Y vuelve a insistir, bueno, perdón, leo el texto y después lo explicamos. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que les seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, a los sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, le azotarán y le matarán.
y a los 3 días resucitará. Ok, vamos versículo por versículo para sacar la riqueza de este texto. Se insiste en que van en camino. Van en camino. Yo creo que ya todos entendemos que se trata de una categoría importante en el Evangelio de Marcos, porque es la escuela en donde Marcos nos enseña a ser discípulos. Se trata del camino de Jesús, el camino que pasa por la cruz, que sube a la cruz y que los discípulos estamos llamados a recorrer, pero a recorrer de una manera particular, no a la par, no delante de, sino detrás de Jesús. Por eso Marcos, vean que en este mismo versículo 32 dice, y Jesús marchaba delante de ellos. Es Jesús quien va marcando el camino, que no se trata solamente de un camino geográfico, ya lo sabemos, porque todos los judíos conocían el camino para subir a Jerusalén, porque por lo menos una vez al año tenían que hacerlo. Suponemos que todos los que venían con Jesús también lo habían hecho, ¿verdad? Pero ahora se trata de un camino distinto. Es el camino de la entrega, es el camino del sacrificio, es el camino de Jesús, el camino que Jesús va haciendo, que Jesús va marchando. Venían a mi memoria las palabras precisamente del poeta: se hace camino al andar, se hace camino al andar. Es una forma moderna, digamos, de poder entender este texto de Marcos. Caminando, aprendemos a seguir a Jesús, caminando detrás de él, siguiendo sus huellas, que es lo que significa la palabra discípulo. Nos habla un poquito de la reacción ya conocida, del temor de los que siguen a Jesús. Vean que ahora el temor se extiende un poquito más. Ya no son solamente los 12 los que sienten miedo. Ya Jesús lo ha anunciado. Y aunque todavía no entienden perfectamente de qué se trata, saben que su vida corre peligro al estar a la par de Jesús. Los seguían y los que lo seguían tenían miedo. En este camino de formación, Jesús llama otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Vean que como lo había hecho en las otras, ocasiones, Jesús toma la iniciativa de anunciarle a los discípulos la pasión. De insistir, mirad que subimos a Jerusalén. Es en Jerusalén donde se va a realizar la obra de la redención. Yo creo que citar aquí la ciudad santa es citar, digamos, por ejemplo, el lugar en donde se va a realizar o donde va a acontecer lo que Jesús les ha realizado. Pensemos que Jerusalén para un judío tiene toda una connotación más que política, religiosa. Ese lugar es la ciudad de David, es el lugar del trono de Dios, es la ciudad que le pertenece a Dios, ¿verdad? Es la ciudad santa y Jesús se encamina a la ciudad santa precisamente para llevar a cabo la redención. Y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Aquí vamos a notar que se hace referencia a los dos procesos que va a sufrir Jesús durante su pasión. Vean que Marcos es muy detallado en este tercer anuncio de la pasión cuando habla de una primera entrega a las autoridades religiosas judías, a los sumos sacerdotes, a los escribas. Se habla de una condena a muerte por parte de los escribas, de las autoridades judías, y se habla después de una entrega a los gentiles, haciendo una referencia directa a quienes gobernaban y los únicos que tenían la autoridad para dar muerte a alguien en aquel momento, que era precisamente la autoridad romana. Sabemos que históricamente, y tal y como nos lo testimonian los 4 evangelios, Jesús pasó por 2 procesos, ¿verdad? El primer proceso
en donde se le condena por blasfemo, por llamarse hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Delante del Sanedrín, delante de los sumos sacerdotes, es reo de muerte, pero ellos no podían asesinarlo, no podían matarlo, no podían ejecutar la pena porque la ley romana les impedía a los judíos ejecutar a cualquier persona. Eran los romanos los únicos que tenían ese derecho por ser quienes dominaban, tenían el poder en aquel momento. Sin embargo, Marcos deja muy claro la condena por parte de los sumos sacerdotes y los escribas. Cuando tengamos la oportunidad de hacer el curso sobre la pasión, vamos a darnos cuenta que queda muy marcado precisamente este primer proceso y la pena por la que se le condena a muerte de parte de los judíos es por blasfemia, por declararse hijo de Dios, ¿verdad? La segunda parte dice, le entregarán a los gentiles, se burlarán, lo escupirán, le azotarán y le matarán. Vean que aquí es donde habla del proceso romano. En el proceso romano, ¿cuál es la causa de la condena de Jesús? Haberse declarado rey de los judíos y por eso oponerse a la autoridad romana según la concepción romana. Sabemos que esto hablaba en otras categorías, pero ellos entendieron que al declararse rey se estaba rebelando contra el César, que era el único rey, como los mismos judíos de manera muy hipócrita lo dicen, no tenemos más rey que el César, pero bueno, esa fue la causa por qué los romanos lo condenaron, ¿verdad? Se detalla un poquito la forma en que va a padecer la pasión, ¿verdad? La humillación, las burlas, ¿verdad? Los azotes, la crucifixión y por último, la resurrección. Entonces vean que tenemos un anuncio de la pasión que ya nos va, prácticamente nos introduce a ese tema que es el que vamos a empezar o el que se empieza en el capítulo 11 con la entrada de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén. Ok, entonces tenemos el primer anuncio de la pasión. Vean que ya aquí pareciera, uno pareciera como que le surge a uno la idea, ya que están entendiendo, tienen miedo de entrar a Jerusalén, saben que algo va a pasar. Inmediatamente, Marcos nos vuelve a sorprender, en este caso, con la reacción de los hijos de Zebedeo. Y viene entonces este segundo elemento del tríptico, la reacción de los discípulos, representados en este caso en Santiago y en Juan. La primera acción estaba recargada en Pedro, la segunda reacción en todos que tenían miedo y no querían preguntarle, esta tercera reacción al anuncio de la pasión recae sobre Juan y Santiago, ¿verdad? Vean que Santiago, Juan y Pedro pertenecen, son el grupo de los más cercanos a Jesús, pues en ellos recae también esta reacción. Se acercan a él, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Aquí, según el texto griego, no se trata de la esperanza en la vida futura. Cuando se habla aquí de la gloria de Dios, ellos no están pensando en el triunfo sobre la muerte, en su reinado desde la eternidad. No, están pensando en una victoria política. Están pensando en la gloria como el triunfo del rey mesiánico. En la concepción de aquella época, prácticamente como una victoria política. Vas a ir a Jerusalén, vas a triunfar, vas a ser el rey de los judíos, entonces queremos gobernar contigo. Jesús inmediatamente empieza un diálogo. No sabéis lo que pedís, podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. El texto, podríamos decir, refleja el destino final de los apóstoles.
Recordemos que cuando el texto se escribe, pues ya todas estas cosas han pasado. Quizás ya para este momento los apóstoles, quizás no tenemos seguridad, ya han pasado por el martirio y entonces entendemos así la respuesta. Sí podemos. Jesús les dice, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino es para quien se está preparado. Atención, veamos que cuando se habla de la copa que va a beber, vamos a darnos cuenta que en la tradición de la primera comunidad cristiana, la pasión se ve como una copa amarga. Recordemos el momento eh, la oración de Jesús en el huerto, ¿verdad? En el huerto, ¿verdad? Cuando precisamente el mismo Marco nos dice que la oración de Jesús es, Padre, aparta de mí esta copa, aparta de mí este cáliz, ¿verdad? Se hace referencia a la pasión como tener que beber una copa amarga, ¿verdad? Entonces vean que aquí Jesús les dice, la copa que podrán beber la copa que yo voy a beber, o también la pasión se entendía como un bautismo de sangre, entrega completa, entrega total. Recordemos que la palabra bautismo significa sumergirse, eso significa la palabra bautismo, ¿verdad? Sumergirse o ser sumergido, ¿verdad? Y entonces son dos comparaciones o dos términos para hablar acerca de la pasión, la copa y el bautismo. Eh, Ellos responden si podemos, están entendiendo de qué se trata, no lo sabemos. Sin embargo, Jesús ratifica que ese va a ser su destino. Aquí, si vemos el texto desde la perspectiva literaria, Jesús está anunciándoles precisamente su propia pasión. Jesús está anunciando que también a ellos les quitarán la vida, tal y como se cree que sucedió con todos los apóstoles, que quizás todos murieron martirizados, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Desde la época histórica, pues es una constatación que Marcos hace de lo que ya había sucedido. Quizás en ese momento ya por lo menos Santiago, el de Zebedeo, ya había sido martirizado, ¿verdad? Martirizado. Veamos que entonces la reacción entra en contacto con las reacciones anteriores. No hay todavía una plena conversión y eso como que desde el punto de vista humano parece que nos choca. El maestro hablando de entrega, de sufrimiento, de muerte, de cáliz, de todo esto, y los discípulos pensando precisamente en puestos políticos, en autoridades, quiénes son los más importantes, quiénes son los que van a gobernar directamente con él. Recordemos que los puestos de a la izquierda y a la derecha de un gobernador, pues son los puestos de más confianza, son los puestos, digamos, de mayor autoridad, podríamos decir. Entonces, humanamente se está pensando en una actividad política, mientras Jesús va conversando con ellos acerca de la pasión. A partir de este elemento, a partir de este elemento, es cuando Jesús utiliza, partiendo, perdón, de esta reacción de los discípulos, Jesús entonces da la enseñanza para toda la comunidad. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús llamándoles a los otros 10, ¿verdad? Junto con Santiago y Juan, les dice, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros
será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate para muchos. Vean lo importante de esta enseñanza. Se nos ha hablado del servicio, se nos habló en la primera enseñanza, se nos había hablado de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Aquí en la segunda enseñanza se hablaba de quién era el mayor, de quién era el más importante. Aquí, en esa misma tónica, pero hay una diferencia fundamental. Aquí, ¿verdad? Si en la segunda enseñanza el modelo era un niño, hacerse como niño, acoger el reino como niño, aquí esta tercera instrucción, esta tercera enseñanza pone como ejemplo al mismo maestro. Y aquí hay un paso muchísimo más grande con respecto a las otras enseñanzas, porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. Quedémonos primero con esta, ¿verdad? Con esta reacción de Jesús, esta máxima de Jesús: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Cuando los discípulos están hablando acerca de puestos de honor, acerca de privilegios, Jesús vuelve a enfatizar que el verdadero discípulo es aquel que sirve, pero que sirve tal y como lo hizo el maestro, que sirve siguiendo el mismo ejemplo del Señor. Por eso cuando se habla de el servidor de todos, el primero de todos es el esclavo, el servidor de todos, el esclavo de todos. Jesús dice: como lo estoy haciendo yo. Sirvan como yo le he servido. Entréguense como yo me estoy entregando. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de todos. Una enseñanza fundamental, porque de manera clarísima, de manera contundente, se nos dice: el discípulo es el que imita al maestro en el servicio y en la entrega. Si hemos venido insistiendo, ¿verdad?, que el discipulado consiste en seguir a Jesús, esta tercera enseñanza ya nos lo ratifica claramente. Es seguir las huellas del maestro, encarnar en nuestra propia vida la enseñanza del maestro, ¿verdad? Tengo aquí sobre mi biblioteca, ¿verdad?, la imagen de San Francisco de Asís, ¿verdad? Y estoy pensando precisamente en la expresión de Francisco, que muchos la conocemos por las canciones del convento: evangelio viviente. El verdadero discípulo es el que se hace evangelio viviente, ¿verdad? Porque imita al maestro, no por una cuestión meramente externa, porque eso lo ven los hombres, sino ante Dios. El que sabe imitar a Jesús en la entrega, en el servicio a los demás, motivados por el hecho de que estamos llamados a ser otros Cristos. Estamos llamados a ser presencia de Cristo, y entonces estamos llamados a actuar como Cristo actuó. Viene la última parte, que es la Agadá, que es una actualización de una narración. Y en este caso se trata de la curación del ciego de Jericó. Leemos el texto, ¿verdad?, completo, para poder enmarcarlo en todo este camino. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.
Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando el manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Primero se habla de la llegada a Jericó. ¿Qué hace Jesús en Jericó? Marcos no nos dice absolutamente nada. Sabemos que de Jericó tenemos muchísima información histórica. Y es una información que a nivel existencial es muy rica. Jericó es la última ciudad o el último pueblo que se llega desde la Galilea hasta Jericó para empezar propiamente ya lo que es el ascenso a Jerusalén. Estamos hablando de una ciudad que se cree fue una de las primeras regiones habitadas por los humanos. Hay muestras de que hay restos que narran la fundación de Jericó casi que 10,000 años antes de Cristo. Era una ciudad que perteneció a los cananeos, muy mencionada precisamente en el Antiguo Testamento, sobre todo porque es la primera ciudad a la que llega el pueblo de Israel después de atravesar el desierto y de atravesar el río Jordán. Geográficamente es el punto, vamos a ver cómo lo digo, el punto habitable más profundo de la tierra. Porque geográficamente todos sabemos que nuestro sistema de medir la altura de las ciudades es con respecto al nivel del mar, con respecto al nivel del mar, ¿verdad? Entonces todos pensaríamos que toda la región de la tierra, todas las regiones habitables de la tierra están sobre el nivel del mar, así como, digamos, San José está más o menos a 1100, Cartago está como a 1200, un poquito más, ¿verdad? Todos nos imaginamos que se mide desde allí. Pero, por ejemplo, pensemos aquí en nuestro país. Curiosamente, la ciudad de Quepos está, creo que son casi 2 metros bajo el nivel del mar. Por eso es necesario hacer el dique, ¿verdad? Que todos los que conocen Quepos lo han visto, porque si no la ciudad se inundaría. Pensemos que eso está a 2 metros. Jericó está a 240 metros bajo el nivel del mar. Es una gran depresión. Por eso el calor en esa zona es insoportablemente caliente, ¿verdad? Casi que toda la parte del río Jordán, toda la zona alrededor del Mar Muerto y donde está Jericó, es el punto geográfico, la depresión geográfica más profunda habitable, ¿verdad? Obviamente, pues debajo del mar hay profundidades más grandes, pero sobre el mar, como tierra seca, para que me entiendan, como tierra seca, Jericó tiene esta característica. Y una vez la primera vez que estuve estudiando allá, que andábamos haciendo el curso de geografía bíblica, una hermana italiana, una religiosa, hacía una reflexión muy linda cuando estábamos meditando en algunos textos sobre Jericó y precisamente cuando el texto dice, llegan a Jericó. Y la hermana, ¿verdad? Me acuerdo que la hermana me dijo: padre, qué detalle más lindo el que leo en el Evangelio. Y le digo: ¿cuál, hermana? Me dice que Jesús vino a Jericó. Jesús vino a lo más profundo donde habita un hombre. Jesús bajó hasta las profundidades más profundas para buscar al ser humano. Y entonces ella hacía una lectura existencial.
ella hablaba, ¿verdad? Ya no de una geografía, de una cuestión geográfica, de una profundidad geográfica, sino hablaba, por ejemplo, y me decía, piense, por ejemplo, cuando estamos en pecado. Nos sentimos completamente hundidos, nos sentimos por el suelo, nos sentimos en la profundidad. Y ahí Jesús viene a levantarnos. Ahí Jesús viene a buscarnos. Pensemos en los problemas, en las dificultades, en cualquier cosa que nos haga sentirnos bajo cero, ¿verdad? O que nos haga sentirnos bajo el nivel de normal de nuestra vida. Allí aparece Jesús ofreciendo salvación. Otros textos nos hablan, aquí en Jericó, del pasaje de Zaqueo, ¿se acuerdan? El hombre pequeño de estatura que se sube a un árbol, que Jesús le dice que va a estar en su casa, que la gente dice que cómo se va a meter en la casa de un pecador y que entonces se da una conversión en Zaqueo, ¿verdad? Pues ahora se nos presenta Jesús llegando a esa ciudad. Pero vean que Marcos no dice qué hizo. No dice Marcos absolutamente nada, si cuando nada más se dice que entró a la ciudad porque el texto comienza diciendo y cuando salía de Jericó. Es decir, cuando ya va empezando la etapa final del camino. Eso significa salir de Jericó, porque se deja la ciudad, inmediatamente se comienza a subir. Todavía hoy, ¿verdad? Todavía hoy, ¿verdad? No sabemos exactamente cuál era el camino en tiempos de Jesús, pero me decía un arqueólogo que posiblemente por la dificultad del terreno, muy posiblemente estaba muy cerca de donde los judíos construyeron hoy una gran autopista, que es por donde suben los turistas, ¿verdad? Cuando vienen de la Galilea por Jericó, ¿verdad? Cuando se da esa vuelta, que todo el transporte es una de las vías más importantes para entrar a Jerusalén. Se entra a Jerusalén por el lado oriental, se llega hasta Betania, donde está el Monte de los Olivos, y ahí inmediatamente a Jerusalén. Pero salir de Jericó, es decir, se comenzó ya la última etapa, ¿verdad? En esta última etapa, ya cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, perdón, a subir a Jerusalén, es cuando se da este acontecimiento. Y se nos presenta, ¿verdad? Se nos presenta el actor, perdón, el actor principal, el hijo, ¿verdad? Y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, esto, el texto repite, el nombre es Timeo, ¿verdad? Perdón, Bartimeo significa hijo de, Bar significa en hebreo hijo de. Entonces, en este caso, nada más se dice el hijo de Timeo. Vea que no, por eso no decimos el ciego Bartimeo, aunque algunas veces se habla del ciego Bartimeo, pero en realidad es el ciego hijo de Timeo. No era el nombre propio, sino hijo de Timeo. No se dice quién es este Timeo, ¿verdad? Nada más que era un mendigo ciego y que estaba sentado junto al camino. Vean que ya, perdón, a este punto en el que estamos, escuchar a una persona que está no caminando, sino a la orilla del camino, nos habla ya no solo de su condición de ser ciego, ¿verdad? Sino que nos pone en relación con Jesús, que es el que viene caminando. Bartimeo está sentado a la orilla del camino. Es como un espectador, uno que en este caso no es realmente espectador porque es ciego, ¿verdad? Pero que está allí al margen de lo que viene aconteciendo, ¿verdad? Que es el camino de Jesús. Bartimeo está ahí como en una orilla, como a un lado, sentado junto al camino. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Otro detalle muy importante. Bartimeo sabe el título aquí, hijo de David, ¿verdad? Hijo de David, pareciera referirse más que al título mesiánico, ¿verdad? De que es de la familia real de David, pareciera referirse más a
a uno que es de origen judío, sobre todo uno que es de la zona de Belén, ¿verdad? Uno que es de la zona de Judea, ¿verdad? Más que hijo de David, es decir, judío, ¿verdad? Y aquí llama la atención el hecho de que Marcos combina las dos cosas, porque dice Jesús de Nazaret, pero el ciego lo llama judío, hijo de David. ¿Por qué? En la tradición judía, en la tradición judía se dice que cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia, algunos se quedaron en la Galilea. No regresaron a su tierra de origen, que era Judea, sino que se quedaron en Galilea porque habían mejores condiciones. La Galilea es una región más, más agrícola, hay más agua, hay menos desierto, es una zona donde mejores condiciones, digamos, para el trabajo y eso. Entonces algunos judíos se establecieron ahí en el norte, no quisieron bajar al lugar que les correspondía, porque Judea es todo desierto. ¿Verdad? Si ustedes van a Belén, ¿verdad? Que está en Judea, Belén de Judea, es todo desierto. La misma Jerusalén está en medio del desierto, ¿verdad? Entonces, por eso, tradicionalmente a los habitantes de Nazaret se les ligaba con, este, con Judea, ¿verdad? Porque vean que nosotros decimos, es que Nazaret, Jesús, José subió a Nazaret, ¿verdad? Jesús subió a Nazaret porque el ángel le dijo que mejor se fuera para arriba. No, es que José vivía ahí. José vivía en Nazaret, era de la tribu de Judá, por eso tuvo que bajar hasta Belén para el censo, ¿verdad? Pero ellos vivían en Nazaret, María y José vivían en Nazaret, ¿verdad? Vivían en Nazaret. Ok, entonces viene inmediatamente la reacción del pueblo, la reacción de la comunidad de frente a la insistencia de este ciego. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Vean que es la reacción de aquellos que ya reconocen que se trata de un personaje importante. Se habla de una muchedumbre que lo sigue y entonces hay una persona que molesta. En este caso, un ciego, un mendigo, alguien que quizás para los ojos de aquella muchedumbre, alguien que no importaba. Alguien que no importaba, era un mendigo y aparte de eso ciego, doble desgracia para el pobre, ¿verdad? En la mentalidad de la época, que estaba ahí tirado, sentado junto al camino, ¿verdad? Sin embargo, vean el cambio de actitud. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Lo llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. ¿Notan el cambio? Cállate, cállate, cállate. Cuando Jesús pone su mirada en él, ánimo, levántate, te está llamando. Hay un cambio que no sé si lo notamos, un cambio muy profundo, un cambio que es producido por la acción de Jesús. Porque al mirar Jesús, aquel ciego, al mirar Jesús, aquel mendigo, esa mirada de Jesús y esa palabra dirigida a él transforma al ciego, transforma al mendigo ante los ojos de la comunidad. Si primero la comunidad pensaba: es un ciego, es un mendigo, está tirado al camino, a la orilla del camino, cuando Jesús lo mira, cuando Jesús lo llama, como que se convierte en alguien importante para los demás. Y por eso Jesús le dicen: ánimo, levántate, te llama. Ahora traslademos eso. ¿A quién mira Jesús? ¿A quién llama Jesús? La respuesta creo que todos la están diciendo bien. Pues a todos. A todos Jesús nos mira. A todos Jesús nos llama.
En otras palabras, todos somos importantes para Jesús. Y si en este caso Jesús está poniendo su mirada en cada uno de nosotros somos importantes para la comunidad. No sé si me doy a entender. En tanto y cuanto Jesús me llama, Jesús me ofrece su amor, yo ocupo un lugar en la comunidad. Y entonces, en lugar de ser un obstáculo o en lugar de decirle a otra persona, mira, cállate, no insistas, no hagas nada, tenemos que mirar a esa persona después de la acción de Jesús. Jesús lo está llamando, Jesús lo ama. Y si Jesús lo llama y Jesús lo ama, pues esa persona es importante para mí, como yo también soy importante para él. Vea que Jesús cambia la forma en que nos relacionamos con los demás. En otras palabras, lo único que les estoy diciendo es que ante Dios todos somos importantes, ante Dios todos somos hijos suyos. Y por eso tenemos que mirar a los demás como un hijo de Dios. Pensemos, por ejemplo, ¿qué sentimos nosotros? Hablemos así en conciencia. ¿Qué sentimos nosotros cuando nos encontramos a un mendigo? Cuando se nos acerca una persona, por ejemplo, un habitante de la calle, a pedirnos. Pensemos los que somos choferes, vamos en el carro con la ventana abierta, vamos llegando allá a Metrocentro, ya estamos con la cabeza llena de los miedos que nos han metido, que allá saltan y no sé qué, no sé cuánto. Viene alguien a pedir y lo primero que hacemos es cerrar el vidrio, ¿verdad? Obviamente es una reacción porque ahí tenemos miedo por la inseguridad en que vivimos. Pero si pensáramos todos esos detalles, todas esas reacciones nuestras a la luz del Evangelio, ¿qué tendríamos que decirle a Jesús? ¿Qué respuesta le estaríamos diciendo a Jesús? ¿Verdad? Estamos cerrándonos a los demás. Por eso las reflexiones del Papa Francisco en torno al año de la misericordia y toda la enseñanza que el Papa nos ha dado en Fratelli Tutti y todo acerca de la hermandad, acerca de la misericordia, es fundamental. El Papa nos invita a tocar con nuestras manos la miseria humana, acercarnos realmente, no solamente física, sino también teológicamente, acercarnos al que sufre, al que está necesitado. Jesús cambió la forma en que lo seguían, ¿verdad?, veían al mendigo. No sé si queda claro este detalle que a veces pasa desapercibido, ¿verdad? Y yo creo que es muy, muy importante. Jesús nos está enseñando que en el discipulado, ¿verdad? Todos tenemos que mirarnos o tenemos que mirarnos los unos a los otros a través de los ojos de Jesús. Ver a los demás como Jesús nos ve. Tratar a los demás como Jesús nos trata. Pero viene entonces el encuentro, ¿verdad? Veamos la reacción, perdón. Es algo de lo que los teólogos bíblicos más se sorprenden. La reacción del ciego. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino a Jesús. Primer gesto, arrojar el manto. Les decía que Jericó es una de las regiones más calientes del mundo, ¿verdad? Para una persona que está a la orilla del camino, no pensemos tampoco que es un vergel aquello lleno de árboles y todo, ¿no? Ya es zona desértica, ¿verdad? El manto para un árabe, para un palestino, el manto es fundamental. Yo siempre me preguntaba, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que, digamos, cuando uno va al puerto, cuando uno va a la playa, pues entre menos ropa ande, mejor, ¿verdad? Uno no se pone muchas cosas, ¿verdad? La camisetilla, la pantaloneta o el vestido de baño y con eso está feliz. Entonces, cuando uno ve a la gente en el desierto, uno dice, pero ¿por qué andan tan envueltos? No se asan. Porque tenemos en nuestra cabeza
nuestras propias categorías mentales, nuestras costumbres, nuestras cosas. Pero cuando te toca vivir en el desierto, te vas a dar cuenta que ese montón de trapos que te andan encima, ¿verdad? Que el turbante, que el manto, más bien son un signo de protección, porque son una forma de autodarse sombra, ¿verdad? Y, y eso es rarísimo, porque a nadie se le ocurría ir a la playa aquí todo envuelto, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno está allá, uno desea, ¿verdad? El turbante, y no solamente para tener cara de árabe, ¿verdad? Que lo vean a uno y tomarse la foto, no, es porque es un signo, es un instrumento que lo protege del sol, que lo protege del calor. ¿Verdad? Uno va a la playa y muy lindo broncearse, pero cuando ya te toca estar, digamos, imagínese usted trabajar en la playa, ¿verdad? Usted no va a andar todo el día en vestido de baño. ¿Por qué? Porque necesita proteger su piel, ¿verdad? El manto es un signo muy grande de protección en una región seca y árida como lo es Jericó. El ciego, en primer lugar, deja el manto, pega un brinco, ¿verdad? Y llega a Jesús. Y aquí la pregunta más lógica que tenemos que hacer es, ¿y no era ciego? Ya que no dice que nadie lo ayudó. Estamos hablando de una multitud. No pensemos en la procesión de Semana Santa en Cartago Centro o en Paraíso, ¿verdad? Donde los judíos tienen todo organizadito y Dios guarde uno se meta ahí a tocar al Nazareno. No, ¿verdad? Pensemos que era una multitud y el ciego actúa como aquel que ya ve. ¿Y por qué actúa así? Como reacción a la llamada de Jesús. Jesús lo llama e inmediatamente ante la llamada de Jesús, ante la voz de Jesús, aquel se levanta, aquel se pone en camino. Quizás físicamente no veía todavía a Jesús, pero al llamarlo Jesús, este responde. Y es la palabra la que lo capacita, es la palabra la que lo hace acercarse a Jesús, ¿verdad? Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Oigan, qué detalle de humanidad, qué detalle de cercanía de Jesús. Jesús sabe lo que significa, lo que necesita aquel hombre, ¿verdad? Y sin embargo, establece ese diálogo, esa forma de acercarse directamente, persona a persona, tú a tú, con la necesidad, con el necesitado. El ciego le dijo, Rabuní. Rabuní, sabemos que significa mi maestro, ¿verdad? Es el que me enseña, maestro, que vea. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aquel acto de confianza de aquel hombre es recompensado con el milagro. Una vez más, es la fe la que realiza el milagro. Y solemnemente termina Marcos diciendo, y al instante recobró la vista. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. El ciego recobra la vista y le seguía por el camino. Es una forma extraordinariamente fuerte de decirnos quién es el discipulado. Vean que esta es la conclusión de todas estas 3 sesiones que estamos viendo. Por eso les decía que se trata de una Agadá, de una actualización en término testimonial, porque Marcos nos está diciendo, el discípulo es aquel que es llamado por Dios, es llamado por Jesús. Pensemos en el bautismo como una vocación. Él nos ha llamado. El discípulo es aquel que actúa
a partir de la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y sigue al maestro por el camino y sigue los pasos de Jesús. Vean que Marcos se luce precisamente haciendo la conclusión de todo lo que significa ser discípulo en este texto tan lindo de el ciego de Jericó, ¿verdad? Que termina siguiendo a Jesús por el camino, un camino que está entrando en la última etapa, el camino que conduce a la cruz, pero como ha anunciado también Jesús 3 veces, el camino que no queda en muerte, que no queda en cruz, sino que conduce a la resurrección. Los estudiosos de Marcos dicen que todos estos 10 capítulos son una breve introducción a lo que sigue. Porque si nosotros vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 11 comienza ya la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén y se nos va a presentar, por ejemplo, la última semana, ¿verdad?, de actividad o la última semana de vida de Jesús, ¿verdad? El primer día, Jesús que entra solemnemente a Jerusalén, ¿verdad?, la entrada mesiánica, lo que recordamos el Domingo de Ramos. Segundo día, la maldición de la higuera, y ya doña Ada está diciendo, padre, explíqueme eso, porque hace días está con el clavo de la maldición de la higuera. Pues doña Ada es una metáfora de Israel. Cuesta entenderlo porque uno dice, ¿se acuerdan el texto? ¿Verdad? Que Jesús le pidió a los discípulos que le trajeran higos, no era tiempo de cosecha, ¿verdad? Y le dicen que no hay higos, entonces Jesús echa una maldición y al día siguiente la pobre mata está seca, ¿verdad? Y todavía en Jerusalén hay por ahí una mata seca que dicen que es la higuera que Jesús maldijo, ¿verdad? No se terminó de secar según ellos. Bueno, pero entonces aquí lo importante es que es una metáfora de Jerusalén, de Israel que no acepta, que no da los frutos, no dio los frutos que Dios quería que diera, y entonces se representa con esto. Vamos a llegar un momento, y le prometo, doña Ada, que cuando vamos el curso de, de la pasión, según San Marcos, vamos a profundizar en eso, pero es una representación de Jesús, ¿verdad? Jesús que echa en cara, ¿verdad?, la poca reacción de la comunidad judía, del pueblo de Israel, y que se manifiesta también en la purificación del templo, cuando llega a purificar las costumbres judías. Después sale de la ciudad y viene entonces en el templo de Jerusalén las últimas enseñanzas de Jesús en el tercer día. El cuarto día, ¿verdad?, ya nos va a presentar, ¿verdad?, nos va a presentar en el Monte de los Olivos, cuando Jesús contempla la belleza del templo, las enseñanzas de Jesús, el último discurso sobre lo que pasará al final, ¿verdad? Y después ya se mete de lleno en lo que es la pasión, el tema de la última cena, de la agonía en Getsemaní, y lo que es pasión, muerte y resurrección, ¿verdad?, que termina con la sepultura, ¿verdad?, que termina con la sepultura, y el detalle de que las discípulas, en este caso, se fueron llenas de miedo y no dijeron nada. Y después en el capítulo 16, pues nos presenta lo que decíamos, perdón, ¿verdad? No, el final canónico, ¿verdad? Sorprende la reacción de las mujeres que no dicen nada, y en el 16, 9, 20, que sería pues el agregado, ¿verdad?, que tenemos del Evangelio, que nos habla de las apariciones del resucitado. Bueno, con esto daríamos por concluido. Nos faltaría nada más pues hacer el resumen, que sería pues enfatizar un poquito las ideas y responder
las preguntas que ustedes tengan. Entonces, no sé si abrimos los micrófonos, pueden encender las cámaras también, y si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Leonor me dice, Leonor me pregunta, ¿el pasaje se parece al del paralítico en el camino? Sí, lo más que San Marcos, ¿verdad? No nos lo presenta porque esta sesión es muy compacta. Esta sesión es muy compacta. Dicen los que saben que, pues que se nota un trabajo excelente de parte de Mateo, perdón, de parte de Marcos, a la hora de presentarnos así casi que de manera esquemática, como tal y como lo vimos, que el tríptico, las 3 sesiones, después lo que sigue, ¿verdad? 3 de 3, ¿verdad? Estas 9 sesiones que sean 3 de 3 es el énfasis que pone, y es aquí donde encontramos todo el tema del discipulado. ¿Ok? Vamos a ver, ¿algún comentario, alguna pregunta? Padre, Sí, doña Flor. muy interesante todo, demasiado interesante. Me encantó eso del pasaje del ciego de Jericó, porque muchas veces uno no es ciego físicamente, sino cuando anda en pecado o cuando ve alguna necesidad, ¿verdad? Que uno no ayuda. Entonces somos ciegos. Ok, gracias doña Flor por el comentario. Obviamente pues tenemos todo un trasfondo, ¿verdad? Que no se habla solamente de la ceguera como una enfermedad física, ¿verdad? Sino también de la ceguera espiritual. Recordemos que es el mismo Marcos. En el otro pasaje, el otro ciego es el que se da el proceso, ¿verdad? Que Jesús lo cura como en partes. Y enfatizábamos exactamente eso, ¿verdad? Aquí llama la atención, les repito, el hecho de que con solo la voz de Jesús, el ciego comienza a hablar comienza a actuar como uno que ve, ¿verdad? Entonces, más que una cuestión física, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que muestra el camino, ¿ok? ¿Algún otro comentario? A mí me llama la atención que tú el ciego que le llaman eh, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa es Uh -huh. una, ¿cómo se dice? Jaculatoria, digamos. Ajá, que nosotros también lo podemos hacer y ahí puede no se hace y nosotros vemos que también se cumple. Lo que Sí, pasa es que hay que profundizarse sí. muchísimo en la palabra. Ok, Pero Ale, perdóname. Bueno, seguí y ahorita, para que no se me... Seguí, a tranquila. mí lo que me llamó la atención cuando fui a Israel son las calles, padre, que son demasiado angostas. Uh -huh. Sobre todo estamos hablando ya de lo que es la ciudad, ¿verdad? La ciudad de Israel. Ahora, tengamos presente que exactamente, bueno, la ciudad que nosotros tenemos hoy de Jerusalén y en la que hemos algunos podido peregrinar, recordemos que es una ciudad que data, ¿verdad? Prácticamente de la Edad Media, ¿verdad? No es la misma ciudad que Jesús conoció. Sabemos que hay puntos que se pueden ubicar, ¿verdad? Hay puntos que se pueden ubicar porque, porque precisamente perdónenme un momentito nada más, voy a, voy a silenciarlos un momentito otra vez, pues es que hay un ruidillo que se está metiendo y que no sé si a ustedes les llega, pero cuesta hablar. Les decía que Ok, les decía que la ciudad de Jerusalén que nosotros tenemos hoy, incluso la parte más antigua, no es la misma ciudad que conoció Jesús. Por eso Laurita sabe, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos a los peregrinos, ¿verdad? Que la gente decía, es que aquí fue la última cena, cuando vamos al cenáculo. No, ese edificio donde está la sala del cenáculo, ¿verdad? Es un edificio del siglo XVI. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Jesús, la Jerusalén que Jesús caminó, la Jerusalén que Jesús recorrió, fue completamente destruida. Los romanos destruyeron completamente todo. Padre, ¿y cómo se sabe dónde estaba el sepulcro? ¿Dónde estaba tal cosa? ¿Por qué? Porque inmediatamente la tradición cristiana
comenzó a construir lugares de culto en esos lugares. Y por eso es que creemos que allí sucedió. Ahora, la ciudad que nosotros conocemos hoy y por la que caminamos, pues eso no es la misma ciudad que recorrió Jesús, ¿verdad? La ciudad fue reconstruida varias veces, y lo que Alejandra dice, las calles tan angostas de Jerusalén, es porque eran ciudades medievales. Así son las ciudades, digamos, de las ciudades medievales de Italia, de Francia, de toda Europa, prácticamente de todo el mundo. Eran ciudades pequeñas y pues no se pensaba que iban a convertirse un día en ciudades tan grandes. Por eso las calles, ¿verdad? Por eso las calles. Pensemos que lo mismo pasaba en Costa Rica. Nosotros en Cartago tenemos las calles que tenemos tan anchas porque se fue reconstruido después del terremoto. Pero antes las calles normalmente eran muy angostas, como puede suceder en algunas regiones de Heredia Centro o de Alajuela Centro, que no tuvieron el terremoto y por lo tanto tuvieron que mantener la misma estructura. Ok, pero bueno, es importantísimo, sí, Alejandra, lo que decías también acerca de la jaculatoria. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay toda una tradición, sobre todo en la iglesia oriental, que llaman a esta jaculatoria la oración del corazón. Incluso si alguno pudiera buscar un libro que se llama El Peregrino Ruso, es un libro importantísimo en la vida de la oración, y habla precisamente de eso, de un hombre que va buscando la verdad y que se encuentra con un documento que se llamaba la Filocalía, que enseñaba a hacer de esta jaculatoria la oración del corazón. Incluso todavía hoy hay muchos monjes, ¿verdad? Muchos hombres y mujeres que viven en monasterios que utilizan esta oración repitiéndola constantemente. Según la Filocalía, uno tiene que repetirla a tal manera que cada palpitar del corazón se convierta en una jaculatoria. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Vieran que es increíble. Les digo, les confieso, muchas veces en mi vida la he practicado, ¿verdad? Inclusive ayuda mucho con el rosario, ¿verdad? Con el rosario, irlo haciendo y hacerlo rápido, ¿verdad? Es una oración que llena mucho de paz porque toca profundamente ese deseo que manifiesta el hombre, ¿verdad? De la compasión de Dios. Es un acto de fe, reconocer que en Jesús, el Hijo de David, ya con el tema teológico de fondo, ¿verdad? Con Jesús el Mesías, que es el que nos regala la compasión, y al pedir compasión, pues nos estamos reconociendo también como necesitados de compasión. ¿Y quién es el que necesita compasión? Aquel que ha caído, aquel que está débil, aquel que sabe que nada puede si no es por Dios. Entonces es una invitación, ¿verdad?, a profundizar en esta jaculatoria y hacerla nuestra oración. Los reto a que se sienten un rato ahí, así como hacemos con el rosario, y empiecen nada más a decir esta jaculatoria. Te sientes cansado, te sientes estresado, te sientes que vas a reventar. Apártate un ratito de todo y comienza a repetir esta oración del ciego de Jericó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ojalá subrayando, ¿verdad?, o enfatizando en ese, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Después hablamos de los frutos que van a experimentar. Es extraordinariamente lindo. Y si pudieran leerse, encontrar ese libro. Es más, si alguno lo encuentra, me dice para clonarlo, porque ya no lo venden, y no sé si en el seminario estará todavía, pero en mi época era muy normal, ¿verdad? Lo que pasa es que eran libros que uno leía y se lo regalaba a otro, lo compartía con otro, y al final, quién sabe en manos de quién quedó, pero se llamaba así, El Peregrino Ruso. Nunca he buscado a ver si en internet podría encontrarlo, pero habla precisamente de esta oración. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra indicación? ¿Alguna otra pregunta? Está en PDF gratuito. Gracias, Leonor.
los que tienen acceso a internet, ya Leonor averiguó por ahí, está en PDF gratuito, ojalá que lo puedan descargar, es una lectura riquísima, es una lectura muy linda que nos ayuda a crecer mucho espiritualmente. Gracias, Leo, por ese servicio. Ok, bueno, de hoy en 8 entonces, hermanos, tendríamos también la última hora, ¿verdad? Espero que les digo, de hoy en 8 tengo la vacuna, si me diera alguna reacción, pues inmediatamente les aviso, yo espero en Dios que no, pero Laurita, acordate que de hoy en 8 nos vacunan, ¿verdad? Porque hay una compañera aquí que nos coincidimos en el EVAIS, ¿verdad? Entonces, de hoy en 8 haríamos un resumencito, ¿verdad? De lo que hemos profundizado, haríamos como especie de una oración para dar por concluido ya este curso, ¿verdad? Que hemos realizado este año, este tercer curso de este año aquí en el INSA. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos y los espero de hoy en 8 para la última sesión. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Que Dios y la Virgen les bendiga.